¿Despiertas cansado? Cuida de lo que hay en tu habitación, pero, sobre todo, cuida de ti y aquellas cosas a las que te apegas. Desde el punto en que me encuentro, puedo asegurar que lo peor que nos podemos hacer es acostumbrarnos por completo a cómo funciona todo a nuestro alrededor y dar por sentado a nuestros seres vivos, pues nadie aquí es eterno, y cuanto antes lo aprendamos a aceptar, menos costoso será el superar sus pérdidas. En el año 2019, como hija única y soltera que era, mi compañía principal en casa era mi mamá. Y como ésta padecía Alzheimer, muchas veces sentía que ni siquiera ella estaba lo suficiente a mi lado, a pesar de tenerla enfrente y compartir las cenas con ésta. Por lo que fue una época muy difícil, es lo que de entrada debo decir. Mi rutina era un tanto apretada y funcionaba de la siguiente manera: de lunes a viernes, debía levantarme a las 6 de la mañana para prepararme y a las 8 entrar a trabajar a la oficina. Para estos 5 días de la semana en que no podía quedarme junto a mi madre, lo que hacía era pagarle los servicios de un cuidador profesional, el cual incluso se podría decir que se llevaba una mitad de mi propio sueldo mensual. Y a pesar de lo ajetreado que resultaba el trabajo, y lo triste que me ponía estar con una mamá que ya había olvidado mi nombre, encontraba cierta calma y certeza en cómo funcionaba mi rutina. Los fines de semana me los pasaba encerrada con mi mamá, leyéndole libros y poniéndole películas, pues para mí eso siempre era grandioso. Y lo disfrutaba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, su tiempo de partir le llegó, y entonces mi estabilidad emocional terminó por los suelos. Ella falleció una tarde de jueves, luego de que su cuidador Joaquín la llevase a tomar su siesta diaria. No solo la noticia me cayó como balde de agua fría, sino también el hecho de tener que incorporarme a un nuevo cambio de rutina. Pues a falta de mi madre y Joaquín, la casa se volvió completamente solitaria, y aunque el dinero comenzó a sobrar en mis cuentas bancarias, la alegría fue lo que más escaseó en mi día a día. Por mi parte, en vez de buscar una forma sana de lidiar con el duelo, lo que hice fue quedarme hundida en esa soledad del hogar y resistirme a alcanzar el punto de aceptación. Una vez que me sentí lista para recibir ayuda, la psicóloga que se encargaba de darme atención, me aconsejó que me fuera deshaciendo de las pertenencias que quedaban de mi madre en la casa. Ese fue el primero de los consejos. Pues a donde quiera que volteaba había algo suyo que me hacía volcarme en los recuerdos. Por lo tanto, lo más sano era irme desapegando de ese conjunto de objetos y comenzar a guardarlos para después sacarlos de casa. Durante este difícil proceso de ir soltando los objetos que alguna vez le pertenecieron, descubrí que tenía un fuerte apego con uno en específico. Se trataba de una vieja mecedora. A diferencia de las demás cosas, esta era en la que recaían la mayoría de nuestros últimos recuerdos. Por el lado de la conciencia, sabía que también debía deshacerme de esta, sin embargo, por la parte sentimental, era lo que menos deseaba hacer, y acabé por hacerle caso a mi lado emocional. Sin decírselo a mi psicóloga ni solicitar la opinión de nadie más, llevé a mi cuarto aquella mecedora en la que mi madre solía pasar tanto tiempo y la coloqué justo enfrente de mi cama, para así recordarla en cada noche y cada mañana al abrir mis ojos. «Quiero que a diario estés aquí conmigo», fue lo que dije mientras terminaba de acomodarla. Es extraño cómo un simple objeto puede llegar a tomar tanto valor con el paso del tiempo, pues es un valor que queda bastante alejado de cualquier suma monetaria. La lucha por enfrentar el duelo de la manera más sana posible continuó, y la mecedora era el secreto con el que me autosaboteaba. Con aquel eterno pasar de los días, empecé a sufrir de un malestar con el que no cargaba antes. De pronto, sin importar cuántas horas me quedara dormida, me terminaba despertando incluso mucho más cansada que a cómo me sentía al irme a dormir. Tomando en cuenta la cercanía con el fallecimiento de mi mamá, pensé que podía deberse a la reciente lucha mental por la que me hallaba atravesando. Los primeros días en que desperté con este agotamiento inusual, me quise convencer de que era un mal con el que era capaz de lidiar. Pero por desgracia,
mañana tras mañana, el cansancio que no me dejaba levantarme de la cama empeoraba cada vez más, incluso el síntoma pasó de no dejar que me levantase a tiempo, al extremo de ya ni siquiera poder abrir bien mis ojos, sin que ello se convirtiera en una pelea difícil de vencer. Haciendo de esto algo mucho peor, había noches en las que también me costaba trabajo dormir. Recuerdo que, lejos de sentirse como un insomnio común, era más como si algo en mí le empezara a tener miedo al hecho de que me quedara dormida. Pues sabía que salir de ese estado me costaría demasiado al día siguiente y no era para nada favorable teniendo un trabajo que empezaba en la mañana. Y cuando le comenté mis síntomas a un doctor, este me dijo que la causa principal era que mi actividad cerebral seguía trabajando con normalidad por las noches, cosa que, en términos médicos, era como si en toda la noche no estuviera durmiendo de verdad. Y para tratar esto, se me recetaron unas pastillas para dormir. Desde la primera vez en que las tomé, noté que en vez de ayudarme, empeoraron el problema. Al paso de un mes, el agotamiento de las mañanas impactó de formas muy negativas las demás áreas importantes de mi vida y entre las peores consecuencias que tuve estuvo la pérdida de mi trabajo, por llegar tarde constantemente. Por lo que ahora, además del inexplicable agotamiento, debía arreglármelas para sobrevivir con mis ahorros en lo que conseguía un nuevo trabajo. Y afrontando los días de desempleo y soledad en casa, dejé de ponerme alarmas para despertar, teniendo ahora la creencia de que, quizás, con hacer eso alcanzaría el punto de haberle dado suficiente descanso a mi cuerpo. Pero desafortunadamente, la idea me salió mal y junto con ella empezaron a suceder anormalidades en mi entorno. La primera vez en que decidí deshacerme de la alarma, al llegar la hora de pelear por abrir mis ojos, recuerdo haber sentido como si algo ajeno a mí tomase el control. A mitad del esfuerzo consciente para despertar, tuve la sensación de cargar con una energía sobre mí, como si una aparición se hubiese posado sobre mi cama o algo similar. En cuanto abrí los ojos, debido a la escalofriante sensación, me senté en la cama con agitación, mirando hacia cada rincón del cuarto. Y para mi sorpresa, descubrí que la mecedora ya no se encontraba como la dejé en la noche, estaba tirada de lado, como si alguien más la hubiera empujado, cosa que era imposible. A lo largo de ese día, me fui encontrando otros objetos afuera de sus lugares, o también tirados en el suelo. El cepillo de mi madre, por algún motivo, pasó de estar guardado a quedarse sobre mi comedor e incluso mis zapatos para ir a la calle los hallé lejos. El fastidio de estar encontrando casi todo fuera de su lugar se agregó como otro mal de cada mañana. De no ser por vivir sola, probablemente lo habría tomado con mayor calma. La mecedora de mamá igual algo se encargaba de desacomodarla. Y en lugar de temer porque otra persona estuviera entrando a la casa, veía más posibilidad en que fuera obra de alguna ánima, pero me preguntaba si era posible que fuese la de mi madre. No obstante, hasta el día en que me vinieron a espantar bajo la plena luz del sol, descarté que se tratara de ella, pues las señales fueron las de una presencia hostil. Pues yo estaba comiendo sola en el comedor, como era la nueva costumbre, y en el momento en que quise cerrar los ojos para dar las gracias, la silla vacía junto a mí se movió hacia atrás, como si alguien estuviera por ocuparla. Quedándome paralizada por la impresión, desde donde estaba escuché cómo abrían la puerta de mi cuarto. Por lo general, soy de las personas que no mueven ni un dedo ante el miedo, mas, al tratarse de una actividad tan puntual y evidente en la casa, me vi en la necesidad de levantarme de mi silla y caminar por el pasillo hasta llegar allá. Y con cada paso que daba, mi mente más se ponía a fabricar imágenes bizarras de lo que podría encontrar, estando en mi cuarto. En efecto, la puerta estaba abierta, pero al entrar no hallé nada más fuera de lo normal. Pero el suceso que en realidad me vino a estremecer, fue que, en el segundo en que me disponía a salir, algo tiró con fuerza de mi cabello, se sintió como si una mano lo jalara para impedir que me fuera. Por lo que esto me generó tanto terror, que preferí salir de la casa por un par de horas para distraerme.
Al dar la noche y ser de nuevo la hora de dormir, dejé prendida la luz de mi cuarto, sintiendo terror de conocer de frente a esa cosa que se hizo notar horas antes. Después de esforzarme por lograr dormir, tuve una de las pesadillas más inquietantes y desagradables de toda mi vida. En aquel terrible sueño que se sintió lo bastante vívido, salía de la casa y comenzaba a caminar sin rumbo alguno a través de las calles de la ciudad. Teniendo mis pies descalzos, sentía dolor por las cosas que se me clavaban en el camino. Sin embargo, a pesar del malestar físico, algo en el fondo de mi ser parecía estar disfrutando el tomar el control. Caminando con lentitud, me percaté de que las personas que se atravesaban en mi camino me miraban horrorizadas, preguntando si me encontraba bien. Después, adentrándome a lo que era un parque de aspecto descuidado, encontré en el piso un picahielo. Y a pesar de que en mi mente no tenía la intención de tomarlo, acabé por levantarlo. ¿Para qué quería tener eso entre manos?, me pregunté dentro del mismo sueño. Y apareciendo sorpresivamente por el lado derecho, un pobre perro de la calle se acercó hasta mis pies. En ese instante, me vi dividida entre lo que no deseaba hacer y las cosas que, por alguna razón, mi cuerpo controlaba por sí solo. Sin el deseo de seguir siendo espectadora de cómo perdía el control de mí misma, me esforcé por despertar, pero aún me era imposible. Así que, en medio de ese escenario bizarro, me vi obligada a presenciar actos tan atroces que en ese momento comencé a llorar, incluso siendo mis manos las responsables de cometer tantos horrores. De todas las pesadillas que había enfrentado en las semanas pasadas, esa era la más bizarra para mí. El grotesco sueño concluía conmigo regresando a la casa, sintiéndome prisionera de algo ajeno. Y al llegar el amanecer, tras pasar por la pelea diaria de despertar, vi que la mecedora de mi mamá estaba otra vez en el piso. Al levantarme de la cama para poderla levantar, una espantosa punzada en el pie derecho me hizo regresar a la cama en ese segundo. Y cuando descubrí de qué se trataba, el estómago se me revolvió y del terror mi pulso se aceleró. En mi pie se hallaba clavado un trozo de cristal, ambos lucían bastante sucios, como si hubiese caminado en la calle descalza, tal y como en la pesadilla. Por lo que al darme cuenta de esto, sentí como el pánico crecía en mí. Una vez que me pude quitar aquel trozo de cristal que tanto dolor me causó, fui hasta la entrada de mi casa, en donde encontré la puerta principal entreabierta. Pues lo ocurrido durante la noche no había sido un sueño, en verdad actué como alguien más. Sabiendo las atrocidades que hice con mis propias manos, no pude evitar caer en shock, viéndome a mí misma como un monstruo. Hasta ahora, no había alguien más que lo supiera, pero, con el hecho de cargarlo en la mente era más que suficiente. Y acordándome de una prima que vivía algo cerca, decidí llamarle por teléfono para preguntarle si podía pasar aunque fuese una noche en mi casa, para tener a alguien más que me ayudara a supervisar qué tan negativo era mi caso de sonambulismo. Durante esa llamada se tocó el tema de la muerte de mi madre, pues ella quería saber cómo era que lo estaba manejando. Pasando por mis 5 minutos de sinceridad, le hablé acerca del apego enfermizo que no lograba superar con su antigua mecedora. Ante mi confesión, mi prima se quedó en silencio por varios segundos. Y en cuanto no soporté más aquel incómodo silencio de su parte, le pregunté si ocurría algo con lo que recién le acababa de decir. Y con un tono preocupado, esta me dijo, eso que estás haciendo te puede causar demasiado mal. Y profundizando más en sus razones para afirmar aquello, me explicó que existía una creencia popular, la cual tenía que ver con el hecho de dormir con cualquier clase de silla, sillón o banco a un lado de la cama. Según advertían las personas mayores y sabias, si uno dejaba un lugar desocupado a un lado de la cama, a la hora en que se iba a dormir, le daba la oportunidad a cualquier clase de espíritu maligno a que se instalara al lado suyo, haciendo de él lo que éste deseara. En este caso, lo que mi prima me dio a entender era que existía una gran probabilidad de que por las noches estuviera siendo visitada por algo ajeno a nuestro plano, algo dañino y sumamente manipulador.
Y entrando en un debate en cuanto a si eso podía ser o no posible, ella me aconsejó que dejara alguna cámara grabando cerca de donde dormía, para de ese modo averiguar qué eventos anormales ocurrían a mi alrededor durante la noche y así pudiera descubrir por mí misma si era o no mi caso. El tema en sí me causó más misterio que horror. Por lo tanto, me abrí a hacer la prueba que me propuso. Una noche después de la pesadilla que resultó ser realidad, dejé una cámara grabando, desde el momento exacto en que me iba a dormir, hasta que me despertaba de manera consciente. A la hora de despertar, nuevamente la mayoría de las cosas estaban fuera de su lugar y la mecedora de mi mamá se hallaba en el piso. Y la respuesta a qué ocurría durante las noches en mi cuarto, la tenía a solo unos pasos de distancia. Sin embargo, al llegar a esta parte del experimento fue que la ansiedad se volvió más grande, pues no temía ver un video de mí simplemente durmiendo, pues lo que en realidad me horrorizaba era poder conocer la forma y el aspecto de aquello que me acompañaba en las noches y se robaba mis energías. Después de prepararme mentalmente para ver cualquier clase de fenómeno, comencé a ver la grabación desde el primer segundo. Durante la primera hora no se captó nada extraño, pero, a partir de 1 hora con 20 minutos, las escenas más horrendas se empezaron a presentar en la pantalla. Al quedarme por fin dormida, a mi cuarto entraba una silueta blancuzca, a la que se le podía distinguir la figura de una persona. Fuese lo que fuese, esa cosa entró a mi cuarto sin prisa ni precaución. Acto seguido, tomó asiento en la mecedora de mamá y se mantuvo allí, mirándome por más de 2 horas seguidas. En el momento en que se me ocurrió hacerle un acercamiento a lo que parecía ser su cara, se le alcanzaba a notar una expresión diabólica que dejaba ver que esa cosa disfrutaba el verme dormir, quedando a su voluntad, ignorante de la situación. Y como si con el saber que un espectro perverso se sentaba a mi lado no hubiese sido ya suficiente, lo que ocurrió a continuación me hizo cubrirme los ojos, pues mi angustia no podía con asemejar algo como eso. Cuando esa aparición bizarra se cansó de estarme mirando, se inclinaba desde la mecedora hasta mi cama y sin más, entraba a mi cuerpo mientras me hallaba durmiendo. Mientras terminaba de llevar a cabo su posesión, yo me retorcía en la cama y hacía gestos de dolor, demostrando que su invasión a mi cuerpo me provocaba un dolor insoportable, pero que, por el hecho de sufrirlo mientras dormía, al día siguiente me costaba trabajo recordarlo. Al quedarse instalado en mí, se apreciaba cómo me sentaba en la cama con la mirada perdida. Después, me levantaba de allí y salía del cuarto. Desafortunadamente, las cosas que llegué a hacer estando afuera no se captaron, mas, tomando en cuenta lo visto en la última vez, pude hacerme una idea muy negativa. Mi persona no volvió a aparecer en la grabación, hasta que pasaron cerca de 3 horas. Lo que ocurrió después fue que me volvía a acostar y esa cosa resurgía de mí, abandonando mi cuerpo. Todo lo que vi en aquella grabación significó la respuesta a cada inquietud que no me dejaba en paz. Y en efecto, había seres malditos que se ponían cómodos a un lado de nuestras camas y eran capaces de manipularnos durante toda la noche si así lo deseaban. Las personas mayores no hablaban en vano con respecto a estas creencias y por lo visto contaban con mucha justificación. Y al terminar de ver la espantosa grabación, escuché el llanto de un pequeño niño justo en la cocina. Llegando allá, quedé perpleja, pues no se trató de una alucinación, en verdad había un niño desconocido en la casa. Este se mostró aterrado al ver que me acercaba, así que, para calmarlo le hablé en voz baja y tuve que explicarle que no buscaba hacerle ningún daño. Solo en cuanto logré convencerlo de ello, él me comentó que en la noche me lo había robado del interior de un auto en el que se encontraba. ¿Por qué el espectro que me poseía por las noches quiso traer a aquel pequeño hasta mi casa? Fue lo primero que me pregunté, llena de horror. Haciéndome responsable del acto más innombrable, yo misma me encargué de presentarme con ese niño a una delegación y me acusé por lo hecho, haciendo énfasis a que en las noches perdía la noción de lo que hacía.
Pero aquello me trajo una condena de 1 año en prisión, en lo que las autoridades determinaban si era o no una persona de peligro importante para la sociedad. Por inusual que parezca, en las noches encerrada en prisión pude volver a descansar sin despertar agotada por las mañanas y las constantes posesiones ya no se presentaron. Arrancar el problema de raíz era tan simple como quitar la mecedora de mamá de un lado de la cama. Ojalá que este consejo pueda ser de ayuda para otros. Y no se trata de algo que me haya inventado. Los consejos con respecto a esto incluso se pueden encontrar en internet o cualquier libro que hable de supersticiones. Cuida de lo que hay en tu habitación, pero, sobre todo, cuida de ti y aquellas cosas a las que te apegas. Cuando volví a ser puesta en libertad, el duelo por mi madre ya había alcanzado el punto de aceptación, por lo que no necesité conservar más una gran parte de sus pertenencias, y eso incluía a la mecedora. Antes de deshacerme de esos objetos con cierto valor sentimental, le pedí a un sacerdote que me hiciera el favor de llevarles a cabo una limpia, para que, a donde sea que fueran a dar, no llevaran consigo tanta carga de energías y problemas. El único aspecto que no he sido capaz de superar hasta la fecha es el trauma que quedó en mí tras ser testigo de posesiones hacia mí misma. Por el hecho de sentirme vulnerable a volver a actuar sin conciencia durante la noche, tomé la decisión de poner un anuncio en busca de alguien que quisiera compartir espacio y renta conmigo. Ahora vivo en compañía de una amable estudiante de universidad. Y por supuesto, para no aterrarla, nunca le llegué a mencionar acerca de los bizarros eventos ocurridos en esta casa en el año 2019. Y cada noche, antes de irnos a dormir, le pido que me ayude a poner las sillas boca abajo, y la única regla que le tengo puesta es que nunca deje ninguna silla o asiento de cualquier tipo a un lado de la cama de su cuarto. Y sinceramente, espero que ninguna otra persona que esté oyendo esto lo haga, pues sería una experiencia aterradora el que abrieran los ojos a mitad de la madrugada y se encontraran con un ser maligno observándolos a la cercanía. Historias de psicópatas en la familia. Bajo mis pies. Aunque esto no nos suceda a muchos, tenemos que levantar la voz y ponerle un final. Sé que muchas de las cosas que estoy por contar serán difíciles de abordar, pero estoy harta de tener que censurar la realidad de una familia. Eso ya lo he hecho por suficiente tiempo, y me parece que ya es momento de cambiar de rumbo y de perspectivas. Generalmente, cuando alguien atraviesa por momentos difíciles, la gente de alrededor suele decirle a uno: descuida, te entiendo. Pues bien, temo decir que ese te entiendo es la mayor farsa que nos podrían llegar a decir, a menos claro, que quienes nos lo digan hayan pasado por circunstancias estrechamente similares. Yo creía que mi estilo de vida era hasta cierto punto lo que se podría decir normal. Vivía en la casa de mis padres, iba a la escuela de mala gana y hasta tenía a mi propia mascota, un pequeño hámster. Éramos una familia normal, o claro, eso era lo que pensaba, hasta que la vida me obligó a crecer e ir abriendo los ojos. Y resulta que, entre más crecemos y nos damos cuenta de algunos aspectos a nuestro alrededor, es cuando uno más empieza a cuestionar el porqué de las cosas, ¿o no es así? Llegando a los molestos 16, en época de preparatoria, me convertí en la pesadilla de mis papás, y no por ser rebelde, sino por preguntona. Para mí, el ir creciendo significó la imparable caída de las ilusiones, fue la destrucción del cuento de hadas, o el saber que todo el tiempo el castillo en que creí vivir siempre fue una enorme telaraña. Pero bueno, basta de tantos preámbulos, es hora de dejar de hablar de mí y comenzar a presentarles de cerca a mis padres. Ellos eran la ama de casa Olivia y el doctor internista Adolfo Gutiérrez. Ambos contaban con sus ciertas particularidades. Por ejemplo, mi madre era una mujer de muy mala cara, que se mantenía de buena siempre y cuando no me acercara a molestarla, o a consultarle algo que para mí fuese importante. En cuanto a mi padre, las cosas que podría decir son el doble de complejas.
pues, hablando de modo profesional, era un hombre reconocido en el área de medicina. No obstante, en muchas veces llegaba a ser temido por sus propios pacientes. Y es que estos se quejaban de que su manera de atenderlos era lo bastante fría e inhumana, y al menos en esto último siempre estuve de acuerdo con ellos. Quiero decir, incluso siendo su hija, las veces en las que debí ser revisada por él, éste aprovechaba para compararme con una rata de laboratorio. Y el hecho de que no lo dijera a modo de broma me resultaba muy triste. Por lo tanto, y volviendo al tema de cómo era la convivencia con mis padres, la mejor palabra que encuentro es fría. Si ellos tan solo se hubiesen anticipado a mantenerme encerrada, supongo que la historia sería muy diferente, pues, al no contar con un punto de comparación en cuanto a otras casas y otros padres, de seguro no estaría aquí. Y creo que, hay cosas que uno ya sabe sin la necesidad de que le sean informadas, lejos de ser un pensamiento, se trata de un sentimiento en el fondo del corazón, algo que te advierte, lo podemos llamar intuición, o quizás, obviedad por parte de los que hacen mal, no estoy segura. Atravesando por esta edad en la que me volví más atenta con lo que sucedía a mi alrededor, recuerdo que hubo una ocasión en la cual escuché una serie de ruidos debajo del piso y de mi cama. Esto no resultaba tan anormal, por el hecho de que dormía en el segundo piso. Sin embargo, estaba segura de que no era cualquier cosa el oír golpes directamente en el piso, el cual, en realidad resultaba ser el techo de nuestra planta baja. Desde que era pequeña, mis dos padres me hicieron entender que no debía de acercarme, ni por curiosidad, al área que quedaba debajo de mis pies y de mi habitación. Pues supuestamente, ahí era en donde mi padre se dedicaba a estudiar más acerca de medicina, muy aparte de lo que hacía estando en los hospitales. Extraño el nivel de ingenuidad con el que antes solía tomarme la vida, y digo esto porque, cuando era solo una niña, tomaba a mi papá médico por héroe, y solía creer que en aquel cuarto era en donde se dedicaba a seguir salvando millones de vidas, solo que en secreto, para no llamar tanto la atención de otros doctores y despertarles la envidia. ¿Quién iba a imaginar que la imagen de héroe cambiaría para mí a la de un trastornado con secretos impensables? Me tomó unos buenos años el darme cuenta de que, si algo se mantiene oculto, es porque ha de ser lo suficientemente malo. Y dando un pequeño vistazo a los infiernos que debía de pasar por las noches, lo primero que debo de describir es la obscuridad obligatoria en la que me hacían quedar. Llegaban las madrugadas, y con ellas la obscuridad, lo que me convertía en presa de todas las cosas que contaban con la capacidad de hacerme gritar y elevar mi pulso cardíaco hasta por encima de 120. Durante más de una década, mis padres dijeron que mi pánico nocturno era obra de la imaginación, e incluso me dieron pastillas para dormir, para olvidar las cosas que en aquel cuarto oscuro escuchaba, oía, pero que, sobre todo, alcanzaba a sentir. A un lado de mi cama a diario oía las respiraciones de alguien más, suspirando con pesadez a un costado de mi almohada. Y, aún así, eso no era lo que me causaba más miedo. Pues, lo que en verdad me hacía helar la piel y tener dolor de pecho, era que, muchas veces, estando a solas, podía sentir como debajo de mi cama algo se movía con brusquedad. Y si por curiosa me atrevía a estirar mi mano por debajo del colchón, lo que alcanzaba a sentir eran las extremidades del cuerpo de alguien. A veces sentía un pie saliendo por debajo y en otras incluso las manos. Y sin importar las veces en que le mencioné a mis padres que creía que se trataban de fantasmas en busca de algún desquite, ellos menospreciaban cada palabra que les decía, justificando la causa de mis terrores como un invento infantil. A la larga, pensando que algo no se encontraba bien en mis pensamientos, me fui acostumbrando a los ruidos inquietantes de mi cuarto, como también a aquello que se sentía por debajo de la cama. Antes estaba convencida de que se trataban de muertos, pero pasa que, cuando a uno lo convencen de estar algo loco, incluso puede llegar a normalizar la sensación de manos que salen por debajo de la cama, y me parece que eso ha sido el peor de los límites a los que pude llegar. Y por absurdo que parezca,
lo que encendió en mí la última de las luces rojas fue el tener que estar viendo la televisión para cumplir con el informe de una tarea. Nunca veía las noticias, porque al poco tiempo lograban ponerme nerviosa, pero esa vez lo hice porque fue necesario. En uno de esos tantos noticieros que tuve que ver, dieron la nota de personas que supuestamente habían desaparecido adentro de uno de los hospitales para los que trabaja papá. La mayoría de las desapariciones fueron de pacientes en estado grave y nadie se explicaba el cómo fue que los culpables hicieron para sacarlos, ni cuáles eran las razones detrás de tal atrocidad. Hay quienes dicen, piensa mal y acertarás, y eso fue lo que hice. Me puse a unir los puntos en mi mente y llegué a una conclusión bizarra. Pensé en el cuarto secreto de papá, su forma tan insensible de ser, los golpes que a veces se oían, las apariciones en mi habitación y ahora la desaparición en pacientes de su hospital. Y mientras más unía cada uno de esos aspectos extraños y desagradables, más se iban uniendo para formar una sola respuesta. Recién llegué a la latente sospecha de que mis padres se hallaban involucrados en algo turbio. Lo primero que quise hacer fue bajar al cuarto secreto de papá para forzar su entrada y averiguar por mi propia cuenta lo que allí escondía, mas eso no fue lo que hice, pues hasta para mí, resultaba fantasioso creer que podría defenderme sola de lo que fuese que allí morara. Sin llamar de más la atención de ambos, me marché a la escuela actuando como siempre. Después, a pesar de no tener total certeza de que mis padres estuvieran implicados, tomé el paso de llamar a la policía para hacerles saber mis sospechas, a pesar de que se tratara de las personas con las que compartía hogar. Ese mismo día, en cuanto regresé de la escuela, encontré a una buena parte de las autoridades registrando la casa, mientras que apresaban a mis dos padres. Y por desgracia, todo a lo que más le temí resultó ser cierto, eran unos criminales de primera. Irónicamente, vivía temiéndole al mal, sin saber que siempre lo tuve viviendo bajo mis pies. Y como una grotesca noticia que hacía recordar a los inhumanos experimentos llevados a cabo por los nazis, el nombre de mi padre se vio por completo implicado en señalamientos que le acusaban de haber hecho un sinfín de pruebas clínicas en los cuerpos de los pacientes que mantenía como rehenes hasta que estos le dejaban de servir. Y a pesar de que la noticia fue cubierta a detalle alrededor de todo el mundo, ya no quise saber más sobre el caso. Pues, era una escena surrealista para mí el prender la televisión o tener que leer un periódico y saber que los nombres que se mencionaban en primera plana eran los de mis padres. Todas las imágenes de los crímenes fueron capturadas al interior de nuestra casa y de los experimentos que allí se hicieron, ninguno resultaba digerible para mi conciencia. Al final, cuando tuve que parar hasta la casa de unos tíos, una de mis primas me trató de mostrar apoyo, afirmando que entendía por lo que yo recién estaba pasando. Y lo único que pude pensar fue, ¿acaso tus padres también mantienen oculto un terrible secreto bajo tu cuarto? Aún a día de hoy, me voy a dormir rogando que la frase, te entiendo, no sea más que un simple decir, y no una frase hecha a modo literal. Celda de la muerte. Capital de Durango. Entre alacranes crecimos, mas, no por ello nos hemos logrado acostumbrar. Soy Emiliano y tengo 23 años de edad. Desde el día en que nací, he crecido junto a mis padres y hermanos en las tierras de Durango. Y me atrevería a decir que nuestro estilo de vida ha sido normal hasta ahora, pero eso sería mentir. Por difícil que parezca de creer, en mi familia llevamos sufriendo de una extraña maldición, al menos por 5 generaciones. Y hasta el día de hoy, dicha maldición solo nos ha afectado a los hombres. Sin embargo, las mujeres son quienes nos han ayudado a mantener el conflicto bajo cierto control. Esta maldición que ha mantenido acechada a mi familia proviene de la famosa leyenda de la celda 27, mejor conocida como la celda de la muerte.
Y lejos de tratarse de una leyenda con la clásica implicación de fantasmas o demonios, de lo que les estoy hablando es acerca de un evento real que ocurrió durante los años del Porfiriato, y causó mucha incertidumbre y sufrimiento por aquellos días. Esta historia estuvo repleta de injusticias, muertes, criminales y por supuesto alacranes, o debería decir, un solo alacrán. Dentro de una antigua prisión de Durango, en la cual solía trabajar mi tatarabuelo, existía un espacio misterioso en el cual se pensaba que habitaba la misma muerte, aguardando ansiosa a que los presos se le acercaran. A este espacio, en donde los condenados que eran encerrados terminaban por fallecer sin explicación alguna, se le apodó la celda de la muerte. Poco tiempo después, aquello que antes ocasionaba misterio entre los guardias, se terminó por convertir en un arma de estos para sentenciar a muerte a los presos. Siempre que un hombre era ingresado allí, rogaba aterrado por lograr salir con vida a la mañana siguiente. Sin embargo, todos los encargados de mantener el orden adentro de la prisión, ya sabían que la llegada del amanecer siempre traía consigo a un nuevo muerto en la celda de la muerte. Y debido a lo inexplicable que resultaba el hecho de los fallecimientos sin razón, toda tragedia se le atribuía a la presencia de algo paranormal. Algunos creían que era obra de algún espíritu perverso, mientras que otros sospechaban que se trataba de Satanás, haciendo notar su presencia en la cárcel de este modo para atormentar al resto de reos. En mi familia, de generación con generación, se ha mantenido vivo el rumor de que nuestro tatarabuelo Fernando disfrutaba ser testigo de esas muertes que ocurrían en la celda 27. Se decía que la forma en que éste gozaba de aquel espectáculo de cadáveres era tal que a propósito sugería llevar a más reos tras esas rejas malditas, incluso si sus crímenes no ameritaban la muerte. Y de entre los hombres que llevaban más de 5 años aprisionados, había uno que destacaba por su coraje y astucia. A este hombre se le conocía como Juan Sin Miedo, pues, antes de que fuera recluido, se había hecho de la fama de contar con demasiada valentía y arrebato en su actuar. Juan fue llevado hasta esa prisión luego de dispararle por accidente a una pobre señora. Aquel día en que Juan fue acusado de asesino, lo único que éste trataba de hacer era defender a unos niños de un perro rabioso que estaba por atacarlos. Lamentablemente, el destino le jugó la peor de las bromas, arrastrándolo hasta prisión, privándolo de la diversión, de su libertad y también del futuro que tenía planeado vivir junto a su esposa Guadalupe. Lo que nadie sabía, ni siquiera el mismo Juan, era que éste estaba a punto de cambiar las reglas de muerte impuestas por la celda 27. Y en un momento crucial para la vida de Juan, se decidió que éste sería llevado hasta aquella celda de la muerte. Antes de abandonarlo a su suerte, se le dijo que, si éste era capaz de vencer a lo que fuera que allí dentro ocasionaba las muertes, entonces podría salir en libertad al día siguiente. Aceptando ese reto de pelear contra la muerte, Juan pidió que como última voluntad le llevaran hasta la celda un banco, una docena de velas y una caja de cerillos. En las primeras horas en que éste estuvo tras las rejas, se mantuvo en la oscuridad y el frío, aguardando a que apareciera una mínima señal del misterioso culpable de las muertes. Luego de escuchar el eco del inquietante caminar de un insecto, encendió su veladora y, con horror, descubrió que se hallaba ante un gigantesco alacrán de aproximadamente 30 centímetros. Aquel bizarro insecto había sido el verdadero culpable a cada una de las muertes. Y con tal de poder sobrevivir de la noche al amanecer, Juan se quitó su sombrero y con este mantuvo capturado al animal, haciendo además uso del banco para impedir que se escapara. A la mañana siguiente, en la cual esperaban encontrarlo sin vida los carceleros del lugar, entre ellos mi tatarabuelo, se llevaron la enorme sorpresa de encontrar a Juan Sin Miedo, aún con vida y en pie. Por lo que orgulloso por su reciente descubrimiento y triunfo contra la celda de la muerte, le dijo a quienes lo capturaron: «Me parece que he resuelto el misterio de esta celda». Cumpliendo con la promesa, Juan volvió a ser puesto en libertad, y después de tantos años, por fin pudo casarse con su prometida.
Hoy en día, aquel desgraciado alacrán asesino se le puede visitar en el Museo de Minería de Durango. Y aunque para Juan Sin Miedo la historia tuvo un final feliz, la justicia no contaba con los mismos planes para mi tatarabuelo Fernando. Pues desde que ese gigante alacrán fue capturado, este comenzó a tener alucinaciones con las almas de los reos que, en su momento, mandó a encerrar en la celda de la muerte. Se quejaba de a diario ver sus siluetas por las noches y escuchar sus reclamos y lamentos en las horas laborales. Alcanzando el punto de volverse demente, abandonó su trabajo en la prisión y se quedó en estado de calle. Una mañana, justo en la fecha en que se cumplía un año desde la captura del enorme alacrán a manos de Juan, Fernando fue hallado muerto a mitad de la calle. Los testigos contaron que, a la hora de tener que levantar su cuerpo, un alacrán salió de entre su ropa. Y desde entonces, todos los hombres de mi familia quedamos condenados a ser permanentemente acechados por alacranes venenosos y de gran tamaño. Hemos tenido ya 10 muertes por picaduras de alacrán, y aún con ello, no han sido suficientes para pagar todo el dolor que a mi tatarabuelo le gustaba ver a los reos atravesar. Y para lidiar con esta maldición, en mi familia ya hemos tratado con mudarnos de estado, e incluso del país, pero los intentos han sido inútiles, pues, de las condenas y, sobre todo las maldiciones, no se puede escapar. Para demostrarle a la vida cuán arrepentidos estamos por los crueles actos de Fernando, en cada uno de nuestros hogares tenemos puestas ofrendas, dedicadas exclusivamente a aquellos que perdieron la vida en la celda de la muerte, por órdenes suyas. Desde que éramos pequeños, mi mamá nos acostumbró a mis hermanos y a mí a rociar esencias de lavanda en nuestros cuartos y ropas, pues esta ayuda a ahuyentar a los alacranes. Y a pesar de que hay partes de la familia que se han tomado muy en serio tanto los cuidados como las advertencias, también contamos con familiares incrédulos. Mi primo Uriel, de 33 años, siempre resaltó en la familia de muy mala forma, debido a que tenía la pésima costumbre de burlarse de nuestras costumbres y temores en torno a la maldición de los alacranes. Una vez al mes, la mayoría de la familia nos reunimos en la iglesia, con la finalidad de pedir perdón de rodillas, para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por el mismo terror y castigo que nosotros. Por alguna razón, a Uriel le pareció que sería divertido llevar mucho más lejos sus burlas, llegando al límite de lo irreverente. En nuestra última visita familiar a la iglesia, este metió a escondidas una pequeña bocina. Al tornarse la visita más seria y ver que nos poníamos de rodillas, puso a gran volumen el corrido de la celda 27, interpretado por Conjunto Primavera. Por supuesto, aquello despertó el coraje de todos, por lo que le ordenaron que quitara la música, pero, en su lugar, subió más el volumen y se puso a gritar que con esa canción quería ser enterrado, si es que algún alacrán lo alcanzaba a picar. Y de tanta molestia que causó en el interior de la iglesia, lo terminaron corriendo. Recuerdo que, desde afuera, nos siguió gritando. Dijo que nuestra maldición era falsa, producto de las supersticiones, y aún con su música puesta, exclamó: reto a cualquier alacrán ponzoñoso a que se me acerque. Para que vea cómo le va, que yo no soy como mi tatarabuelo. Durante todo un mes, no tuvimos ninguna clase de incidente, ni siquiera mi primo Uriel, el incrédulo y déspota. Pero no fue hasta una madrugada del mes pasado, que recibimos una llamada informando de una tragedia. Se trataba de la esposa de Uriel. Consternada y apenas logrando formular las palabras, nos dijo que a mi primo ya lo había alcanzado el piquete del alacrán, justo a un costado de la frente. Y por lo que entendí, mientras que éste dormía, el alacrán salió por debajo de su almohada y subió en esta hasta alcanzar a picarlo en la cara. Fue así como mi primo se convirtió en la 10ª víctima de la maldición. Con esta clase de cosas no se juega, y menos si en nuestras familias se nos lleva advirtiendo desde hace tantos años. A pesar de que pareciera una burla, tal y como nos lo pidió Uriel, le hemos dado la despedida con el corrido de la celda 27, del Conjunto Primavera.
No sé si existirá algún día en que esta incertidumbre dejará de perseguir a los hombres de nuestra familia, pues parece que nunca acabará. Ahora, mis dos deseos más grandes en la vida son, 1, que no me alcance el piquete del alacrán, y 2, tener a puras mujeres como hijas. El carnicero. Trataré de tener tacto para aquellos que sean sensibles, en especial tratándose del estómago. Descuiden, yo también lo soy, y es por eso que lo digo. ¿Cómo se supone que debería de empezar a contar algo como esto? ¿Basta con ser sincero y ya? Si ese es el caso, iniciaré diciendo que mi hermano Marcos era un hombre de sangre fría y carente de sentimientos, a comparación de mí, que siempre traté de respetar y de comprender a todo ser vivo. Nunca me planteé el llegar a ser vegetariano. Hasta que tuve que ver a Marcos actuando en su trabajo. En realidad, no podría decir que éste cometía una clase de delito, porque no era así, pues su función como carnicero era la de hacer cortes a las reses y a los puercos, para después despacharles a sus clientes en el mercado. Se trataba de un trabajo honesto, así como necesario y admirable. Sin embargo, lo que hacía que, a comparación del caso de Marcos, yo le tuviera miedo a la labor, era la forma tan despiadada y gustosa con la que se desempeñaba. Ahora que está muerto, no temo hablar sobre esto, pero habría temido lo suficiente si esto lo hubiese tenido que hacer hace más de 15 años. Y la razón por la que quise abandonar mi antiguo hogar cuanto antes fue por él. Pues no siempre se puede estar a gusto entre hermanos, y no es un crimen reconocerlo. Cuando por fin dejé la casa de mis padres para tener la propia, me sentí libre de él, y por duro que parezca, el día en que falleció, la libertad a tanto terror se sintió mucho más. Lástima que nunca contemplé el factor sobrenatural. Como si de una diabólica resurrección se tratara, a casi 6 años desde su fallecimiento, se empezaron a presentar eventos que lo único que hacían era recordarme a Marcos, y no parecía ser una coincidencia, sino algo causado a propósito. Pues a donde quiera que iba encontraba animalitos muertos y, sin importar a qué lugar fuera, siempre me ofrecían un plato de carne, aun sabiendo que era vegetariano. A la par de estos desagrados, para empeorar al triple la situación, mi hijo menor empezó a tener pesadillas que lo hacían despertarse entre terrores nocturnos. El pobrecito apenas había cumplido los 5 años, y ya nos gritaba por ayuda a mitad de las noches. Y durante muchos meses, no nos quiso hablar acerca de las cosas que veía en sus sueños, hasta que mi esposa y yo le insistimos lo suficiente. En la descripción de mi pobre y pequeño Bon, se quejó de ver a un hombre aterrador que cortaba carne de animales, para después perseguirlo entre largos pasillos oscuros en donde no conseguía ocultarse. Sin necesidad de que me describiera más, supe de qué y de quién se trataba. Lo que no comprendía era, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? En tiempos en los que yo era más joven y no contaba con otra opción que no fuera el tener que compartir techo con él, hasta cierto punto era comprensible que no contara con ningún escape de su presencia. Sin embargo, ya estando en mi propia casa, era un completo infierno para mí el estar siendo acechado por su recuerdo. En cuanto a la pregunta de por qué había resurgido a través de los sueños de mi hijo, la respuesta la obtuve en poco tiempo. Pues en otra noche de terrores nocturnos para mi pequeño y atormentado Bon, me comentó que, en su pesadilla más reciente, aquel malvado carnicero se la pasó gritando: «Dile a tu padre que es hora de que pague su deuda». Por lo que, tan pronto como escuché aquella frase, recordé promesas que se hicieron a poco tiempo de su fallecimiento. Siendo más joven, hubo una ocasión en la que se me hizo sencillo pedirle prestado cerca de 5,000 pesos, para librarla con un pequeño imprevisto que tuve con mis hijos. Me los prestó al día siguiente, con la condición de que se los pagara a la brevedad. Y no es que mi intención fuese la de no pagar, sino que, al recibir la noticia de su fallecimiento, di por sentado que ya no era necesario hacerlo, y ni siquiera existía una forma. Pues bien,
a tantos años después de que lo vimos partir, la muestra de que a los muertos aún se les deben de pagar las deudas, estaba justo en mi cara. A pesar de que no deseaba hacerlo, tuve que dejar mi casa e iniciar un viaje rumbo a la de mis padres, que era en donde vivía Marcos, al menos hasta los días de su muerte. Y llegar a ese municipio en el que crecí, fue como hacer un viaje en el tiempo, solo que uno horrendo y plagado de traumas. Antes de ir directo a la casa de mis padres, me estacioné afuera del mercado en donde Marcos trabajaba. Recién entré a caminé hacia aquella carnicería que por muchos años fue como un segundo hogar para él. La mayoría de sus antiguos amigos me saludaron apenas me vieron llegar. Y en medio de la conversación que sostuve con ellos, me enteré de algo que mantenía aterrados a todos dentro de ese mercado. Y sin tener idea, había muchas personas que aseguraban haber visto al fantasma de mi hermano, vagando con un lento caminar por dentro y fuera del mercado. Y como si con lo anterior no fuese ya lo suficiente como para quedarse helado con las acusaciones, lo que hacía de ellas algo terrible de imaginar, era que, quienes se lo llegaron a encontrar a altas horas de la noche, afirmaban que aceleraba sus pasos tan pronto como veía a alguien cerca y corría detrás de las personas, para después meterles el peor susto de sus vidas. Por lo visto, mi hijo y yo no éramos los únicos en ser atormentados por Marcos, el carnicero. Y luego de haber escuchado lo que la gente del mercado tenía por decir acerca de él, retomé mi camino hacia casa de mis padres, en donde Marcos solía tener su segundo negocio. El segundo negocio de Marcos lo llevaba a cabo en una zona apartada, dentro del terreno que rodeaba nuestra casa. Por motivaciones retorcidas de su mente, decidió que sería una buena idea poner allí en práctica sus habilidades con los animales vivos y grabarse frente a una cámara para después vender esos videos. Y desde el punto de vista más frío y práctico, se podría decir que acabar con la vida de esos cerdos era algo que alguien debía de encargarse de hacerlo. Entre mis maestros era bien mencionado que el orden del factor no alteraba el producto. Sin embargo, en el caso de Marcos, esto no aplicaba de la misma manera. Pues, no era lo mismo obtener la carne por manos de un carnicero decente y profesional, a uno trastornado que no mostraba el mínimo respeto por los animales o siquiera algo de decencia. En aquel espacio del terreno, con tal de hacerme superar mi rechazo a la carne, tanto mis padres como Marcos me orillaron a ser testigo de atrocidades que ni siquiera me atrevo a poner en palabras. Pero lo que sí puedo decir es que, en lugar de ayudarme a tener una mejor relación con la comida a base de animales, lo único que hizo fue empeorarla de forma severa. Y en defensa a los grotescos actos de Marcos, mis padres lo justificaban diciendo que todo era simple y sencillamente parte de su trabajo, y no había razón para mirarle como a un loco o un hombre peligroso, puesto que no se metía con personas, sino con animales, y eso era algo muy aceptable a nivel social. En cuanto a las cosas que yo pensaba y me obligaba a callar, mi mayor temor era que algún día, Marcos perdiera la capacidad de diferenciar la delgada línea que existía entre atentar en contra de un animal, a un ser humano indefenso. Pero por suerte eso nunca ocurrió. Marcos continuó con sus bizarras actividades en el terreno y falleció tras contraer una bacteria come carne. Y sé que estoy hablando de mi hermano, pero no puedo evitar pensar que el karma lo alcanzó. Era un ser sin sentimientos, una persona que causaba un profundo terror con solo mirar a alguien a los ojos. Después de convivir un tiempo forzoso con mis padres, que en cuanto a actitud compartían bastantes similitudes con él, me armé de valor para ir hacia aquel lugar en donde mataba a los cerdos, pues, fue allí en donde me prestó el dinero la última vez en que lo pude ver estable. Y a pesar de que en cada rincón no había más que silencio, en mi memoria se continuaban reproduciendo los imparables gritos de sufrimiento de los pobres animales, junto a las risas enfermizas de mi hermano. Y antes de enterrar en el piso lo que le debía sin avisar a nadie, le dejé unas veladoras blancas, mientras le dedicaba unas palabras en voz baja, haciendo de cuenta que se encontraba allí.
Le pedí que por favor dejara de manifestarse en los sueños de mis hijos, y le pedí una gran disculpa por no haber cumplido con mi promesa en tantos años, y dejarlo pasar sin relevancia. Dichas las palabras, le dejé los 5,000 pesos, deseando que pronto pudiera descansar en paz, por supuesto, si es que a las fuerzas superiores les parecía que se lo merecía. Pero al ponerme de pie, alcancé a ver la forma de mi hermano Marcos de espaldas, como si ya llevara un tiempo escuchándome. Y al verlo me dio mucho terror que quisiera darse la vuelta para comenzarme a perseguir, tal como lo acusaban las personas del mercado. Sin embargo, aquello no sucedió, y en su lugar se fue caminando derecho, hasta desaparecer. Con lo cual, entendí que la deuda quedó saldada para siempre, y este ya no volvería a irrumpir ni en los sueños de mis hijos, ni en mi día a día. Afortunadamente, nunca más soñamos con él. Y en cuanto a las apariciones en el mercado, la gente se continuó quejando de la presencia del fantasma del carnicero. La lección final que me llevé de todo esto, y que creo que podría ser de ayuda, es que nunca será una buena idea el tener deuda con personas a las que les tememos, sean o no nuestros familiares. Y, por otra parte, solo para evitar problemas futuros, aconsejo pagar con cierta prioridad las deudas que tengamos con los muertos, pues ellos vuelven para cobrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.